¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y esta vez tenemos algo especial porque es una receta, es un clásico al ahumado, pero esta vez lo quiero y lo necesito para Navidad. Tenemos un brisket ahumado en el asador completo de manera Texas Style o tipo offset, pero lo vamos a acompañar con una salchicha artesanal argentina y una salchicha artesanal polaca. Muchachos, de esto se trataba, de esto es de lo que estamos hablando. Tenemos dos trozos de brisket que nos van a sumar 4,5 kilos. Y estas deliciosuras la tenemos a nuestra izquierda, la salchicha artesanal polaca, y a nuestra derecha la salchicha artesanal argentina. Es nada más lo que nos vamos a echar el día de hoy. Toda esta parte de grasa que tenemos aquí se la tenemos que quitar porque no nos va a ayudar a que le penetre el ahumado y no nos da mucho valor. Tal vez aquí en medio le vamos a dejar un poco de grasa. Normalmente el brisket está formado por dos músculos, una parte de abajo que se llama flat, una grasa que une a otro músculo superior llamado point. El flat lo tiene el nombre en inglés porque está plano, y el point, que está pegado encima en la parte superior, tiene unas hondanadas como si fueran unos cerros o unas montañas, como forma de puntas. Por eso tenemos el flat y el point. Normalmente el flat es un poco más seco y el point es más jugoso porque está lleno de más grasa. Pero esta grasa intramuscular que está en medio de los dos, que es la que los sujeta, esta grasita va a escurrir hacia abajo y nos va a hidratar a la carne de abajo. Es aquí donde tenemos, una vez que le hayamos quitado todo lo que es el exceso de grasa por ambas partes, aquí tenemos la explicación que les comentaba. La parte de abajo, que es el flat, es más carne magra y tiene menos grasa en medio, por eso es un poquito más seco. Y la parte superior de la grasa arriba, la parte de arriba, que es el músculo, el point, fíjense en medio de las fibras musculares hay mucha grasita. Y esto lo vamos a meter con sazonador. Lo primero que vamos a requerir es ponerle sazonador de nuestra preferencia, el que tú quieras, para que tenga una costrita de sazonador. Y una vez listo lo vamos a meter al asador, que ya tenemos el carbón y todo listo con la leña. Vamos a utilizar esta vez leña de mezquite. Tenemos nuestro asador listo. Vamos a buscar 225 grados Fahrenheit, temperatura de ahumado. Esta vez tenemos leña de mezquite, pero también vamos a mezclar leña de encino. Vamos a poner nuestro brisket hasta alcanzar una temperatura interior de unos 145 o 150 grados Fahrenheit. Una vez llegando a esa temperatura, continuamos con otro proceso. Es importante que cada 45 o 50 minutos atomicemos con jugo de manzana, y el objetivo de hacer esto es que estemos hidratando constantemente la parte exterior. A nuestra salchicha artesanal argentina y polaca, con un inyector les vamos a inyectar cerveza. Esto le va a dar bastante sabor. Yo les sugiero que para poder tener mejores condiciones sus inyectores, cuando terminen y lo laven y lo sequen, le pongan unas gotitas de aceite en el interior y metan y saquen el émbolo para que el aceite humecte el hule y no se les reseque y no se pegue. Y así dura bastantes semanas. Inyectamos y marinamos también a las salchichas igual que el parrillero. Una vez que hemos alcanzado la temperatura interna aproximadamente de 145 o tal vez 150 grados Fahrenheit, estamos listos para realizar el proceso siguiente y continuar con nuestra cocción.
Quiero dar un saludo muy especial a mi cuñada Susana Castilla, porque ella en estas fechas hace estos kits para fabricar casitas de jengibre deliciosas. De acuerdo a tu imaginación, tú la podrás hacer. Así que un saludo muy grande, un abrazo y un beso muy especial a ti, mi cuñada Susana Castilla. Hemos llegado aproximadamente a nuestra temperatura interna de 145 Fahrenheit. En este momento lo vamos a quitar, vamos a espolvorear un poco de jugosidad de nuestro jugo de manzana. Ahora en este momento ya está cocido, pero está duro, así que vamos a continuar con el proceso que lo va a hacer tierno. Le vamos a poner un poco de manzana, o si tú tienes Worcestershire o salsa inglesa lo puedes poner. Y ahora la clave es apretarlo y envolverlo demasiado, muy apretado, con unas 2 o 3 hojas de papel aluminio. Tiene que quedar bien apretado. Después de este proceso lo vamos a regresar al asador, ahora sí, hasta que alcance una temperatura interior de 200 grados Fahrenheit. Esta manera de hacerlo así es porque ya lo tengo cocido. Ahora lo que sigue es hacerlo tierno. Nuestras salchichas polacas artesanales están listas y nuestros chorizos argentinos artesanales también. Es el momento donde hemos llegado a casi 190 grados Fahrenheit interno. Es el momento de sacar nuestra carne. Y tenemos que sacar las toallas a una hielera. Aquí lo vamos a dejar exactamente media hora o 40 minutos. Vamos a ver el resultado de nuestro trabajo. El anillo de penetración del ahumado se parte, se desbarata. Vamos a ver qué delicioso queda esto. Una vez que tenemos partido nuestro brisket, chéquense el anillo exterior, cómo está todo ahumado. Tenemos nuestra salchicha, chorizo argentino, salchicha artesanal, nuestra salchicha polaca también artesanal. Tenemos todo listo para probarlo, pero no nos puede faltar un vino. Aquí tenemos un vinito Cabernet con Malbec. Ahora es tiempo de probar esta deliciosura. Mira. Blandito ahumado. Como para decir que tú quieres estar aquí, ¿verdad? Una delicia, muy blandito. Muy blandito. Vamos a ver la chistorra. Perdón. La salchicha polaca. Muy buenos condimentos, deliciosa. Ahora vamos el chorizo español, argentino, pero artesanal. Me encanta. Me encanta más sabor a cerdito. Salud. Qué delicia. Hemos terminado un brisket de varias horas. Lo hemos tenido que ahumar. Tenemos también 2 salchichas artesanales, polaca y chorizo argentino, muy ricas. Esto es una deliciosura simple, asada, para una buena celebración de Navidad, junto con un buen vinito, lo que tú quieras. Y al fin y al cabo, no te preocupes si no tienes asador, ahumador, ataúd, caja china, fogón, disco, plancha oriental. No te preocupes porque yo siempre te digo, todos tenemos estufa, ¿no? Y bastante tenemos horno. Así que todo se puede hacer.